Todos en algún momento hemos escuchado hablar de BTS, ya sea por un video de Fine Bros o porque tenemos un amigo que habla siempre de estos chinos que bailan y cantan súper bien. BTS o Bangtan Boys es una banda de K-pop o pop coreano caracterizada por su estilo hip hop y por sus coreografías enérgicas que visualizan a nivel mundial, tanto así que son caracterizados como los Backstreet Boys de Asia. Pero estos 7 miembros tienen muchísimo más que decir que solo letras de rap y voces bien trabajados, y en su último álbum lo podemos apreciar muy bien. Bienvenidos a ¿Qué secreto esconde Wings? Wings es el segundo álbum de estudio del grupo BTS que fue lanzado el 10 de octubre del año 2016, el año pasado, con un total de 15 canciones, las cuales 7 son canciones en solitario de cada uno de los artistas. El álbum consiguió entrar en el Billboard 200 en el número 26 y se convirtió en el álbum coreano mejor posicionado en la lista, el único en entrar en la lista durante 2 semanas y el álbum coreano con mejores ventas en una semana, con 16.000 unidades vendidas y casi 22.000 en total. De ese modo, el grupo se convirtió en el primer artista surcoreano en entrar con 3 álbumes en Billboard 200 y pasar 4 semanas en la lista. Ahora hablemos con respecto a lo que incluye el álbum. Un mes antes de la salida del álbum se publicaron 7 cortos, uno por cada miembro, con anticipos de las canciones del disco y con referencias a la novela de Damian de Herman Hayes. Vamos a analizar aquí cada uno de los cortos poco a poco para que tengamos una idea de qué es lo que va la historia que nos quieren expresar estos artistas. Pero antes de poder comenzar a analizar cada uno de los cortos y el concepto del álbum, tenemos que tener en cuenta qué es el libro de Damian de Herman Hayes. El libro de Damian relata la historia del proceso del crecimiento de Emil Sinclair. La historia comienza en la infancia de Emil, donde este frecuentemente sentía que poseía 2 lados, el bueno y el malo, o como es relatado en el libro, mundo de luz y mundo de oscuridad. El bueno provenía del amor de la familia y su hogar, mientras que el malo era todo lo que venía fuera de su hogar, era todo lo demás que le rodeaba. Un día, un chico más grande que Emil llega al colegio donde él estudia con el nombre de Damian, el cual ayuda a Emil en sus problemas personales, aconsejándole sobre lo que es correcto y lo que no. Damian poseía una enorme influencia sobre Emil debido a su manera de pensar. En base a esto, Emil comienza a cambiar, haciendo así que Emil se aleje del mundo de la oscuridad. Luego de esto, Emil crece dejando a la niñez de lado y alejándose de Damian. En esta etapa, Emil se encuentra solitario y tiene frecuentes sueños que lo atormentan, siendo atraído al mundo oscuro debido a un personaje llamado Frank Cromer, personaje que es descrito como, y cito, como un bebedor de mala fama, quien hablaba como obrero de construcción. ¡Mami, tanto pan que aquí yo tengo salchicha! Sinclair, atraído por Cromer, engaña a sus padres, roba y cae en el tobogán del mal. Durante la etapa de su adolescencia, Emil se enamora de una chica de nombre Beatriz, convirtiéndose en su amor platónico con la cual nunca habló, por lo cual hizo que se convirtiera en una obsesión. La forma en que él logra desahogar su sufrimiento fue a través de la pintura. En este tiempo, Emil tiene un sueño sobre pájaros muy perturbador que al despertarse le hace plasmarlo en una pintura que dibuja algo que se encontraba en su antigua casa, en su infancia. Damian y Emil se reúnen después de tiempo, pero cuando Emil ve a la madre de Damian, personaje llamado Frau Eva, descubre que ella es la persona que él ha estado pintando durante mucho tiempo luego de tener los sueños sobre los pájaros, porque posee recuerdos con ella de pensar que él hubiese querido una mujer así en su propia vida. Teniendo en claro esto, podemos comenzar a analizar cada uno de los cortos. Del 4 al 13 de octubre del año 2016 fue cuando se fueron revelando teaser por teaser, uno por cada artista, con referencias a las canciones en solitario de cada uno, con un adelanto de lo que íbamos a ver en el corto, con una frase sacada del libro de Damian, que después veremos con más detenimiento, siendo narrada por el líder de la banda, Rap Monster. La empresa de la banda, Big Hit Entertainment, iba revelando cada uno de estos teasers para dar un adelanto del concepto del álbum. Antes de comenzar, quiero que tengan en cuenta una cosa para poder hacer el análisis y que no se les haga tan difícil. Y recuerden mis palabras, cada uno de los integrantes es protagonista de un solo personaje, que lo representaremos como una similitud a Emil. Begin, por Jungkook. En el video empieza con la voz de Rap Monster, la cual narra lo siguiente: los reinos del día y la noche, 2 mundos diferentes provenientes de 2 polos opuestos, mezclados en este tiempo. Cada fragmento del libro narrado por Rap Monster sirve como preámbulo a lo que vamos a ver en el tráiler. Mientras Jungkook está durmiendo, se nos aparece una imagen de un piano en llamas, aunque esto lo veremos más a fondo más adelante porque tiene una relación con Suga.
Junko despierta, luego de tener una pesadilla que se nos muestra a modo de flashback con un pájaro y un accidente automovilístico. Se nos pone en pantalla una frase que dice: porque el amanecer, justo antes que el sol salga, es el más oscuro. Esto es parte de la letra de la canción de BTS Tomorrow. Al levantarse, Junko ve un papel y lo recoge. Como podemos ver en su camisa, vemos otra referencia hacia las aves. En este punto podemos confirmar la relación con Suga, donde vemos que en el papel hay un dibujo de él. De repente la cama se corre y aparecen un montón de cuadros alrededor. Comienza a llover y Junko decide terminar una de sus pinturas, haciendo referencia al libro de Demian nuevamente, ya que después de tener la pesadilla con lo que parece ser un choque y un ave, intenta plasmarlo en la pintura. Pero al hacerlo, podemos que se niega con la cabeza, comenzando a llorar. Apreciamos en este punto que descarga su sufrimiento en la pintura. Luego, se enciende y pájaros vuelan sobre Junko, haciendo referencia al libro y a las pesadillas. Parece como si la pintura llorara y Junko recoge un papel del suelo, el cual tiene una ave. Guarda la imagen en un sobre con alas dibujadas y luego podemos ver a Junko con alas. Esto es un mensaje importante que hace referencia a quién es nuestro personaje en este instante, a quién se supone que representa en el preciso momento de la hora. Aquí nos está representando la infancia del personaje a través de Junko, el magna o el más joven de la banda, haciendo una referencia a la juventud de Emil, Lai por Jimin. Comenzamos con Rap Monster recitar otra frase del libro: mis padres hicieron un reino. Este reino era familiar para mí en cada aspecto: madre y padre, amor y exactitud, comportamiento modelo y escuela. Vemos a Jimin delante de la cámara y una mano firme con una carta, pero con una perspectiva de lo que parece ser una pintura. Esa pintura representa el mundo oscuro, ya que representa lo que está fuera de su hogar. Todo lo que está dentro de su hogar es un mundo de luz, y lo que está fuera de su casa es un mundo oscuro. Pero justo donde está en ese instante Jimin representa la luz, su hogar. La mano con la carta es una representación de lo que él cree que debe sentir, y la cámara representa una vigilancia o la visión de sus padres. Al ver la carta, se ve un plano donde responde levantando los hombros a modo de incertidumbre. La cámara le observa, pero él sonríe bajando la cabeza. Inmediatamente se ven imágenes en negativo de él haciendo una coreografía muy particular. Cambia el plano y se enfoca la mano mostrándole una carta de una manzana mordida. Aquí en este tráiler vemos cómo existe un dualismo interior entre el mundo de la luz, donde está Jimin, y el mundo de la oscuridad, dando a entender que él sabe lo que es correcto y lo que no, yendo de un lugar a otro debido a las influencias representadas en su sueño. Apreciar una escena donde se muestra un frasco con pastillas y cae una desde arriba. En el libro de Demian de Hermann Hesse, al personaje principal, Emil Sinclair, se le da una pastilla por cada pesadilla que posee, para que así no pueda seguir teniéndola y así no pueda seguir viviendo esa pesadilla una y otra vez. Consecutivamente, entre más pesadillas tiene, más pastillas se agregan al frasco para que él se tome. Esa señalización no posee mucho, ya que solo señaliza Pulkot Arboretum, que es la flor nacional de Corea. Al finalizar el tráiler vemos cómo él se encuentra en este mundo y hace hincapié que está en ese mundo volteando la cámara. Y solo para que aún haya más relación con la novela, aquí podemos ver el nombre de la mamá de Demian, Eva. Este es el video donde nos representa el comienzo del cambio de nuestro personaje. Para que no se pierdan un poquito, la pintura que representaba las afueras era como la tentación, una tentación de lo que estaba pasando afuera que le interesaba a nuestro personaje, que llevamos a llamar Pepito. Jimin solo es el actor. Pepito es el personaje que siempre va a estar. Y debido a esta tentación, él la va pensando, teniendo en cuenta lo que es correcto y lo que no. Estigma por B. Escuchamos nuevamente a Rap Monster. Fue la primera fisura en las columnas. Eso confirmó mi niñez. Cada persona tiene que destruir antes de que pueda convertirse en él mismo. Cuando tales fisuras y rasgaduras empiezan a crecer otra vez, son curadas y luego olvidadas. Pero hasta los más grandes secretos descansan, porque ellas continúan viviendo y sangrando. Prácticamente en este tráiler conceptual observamos cómo Vi se ha dejado llevar por el mal. O Pepito, cómo Pepito se ha dejado llevar por el mal, representado por Vi, haciendo vandalismo y por ende atrapado. Al momento de revelar todo frente a las autoridades, vemos a esa parte pura y sincera de él siendo golpeado al recordar a su familia, que parece que él asesinó con sus propias manos. Y vemos cómo esa parte de él, la pura, la sincera, la honesta, sincera y honesta, no sufre. Por ende, él está siendo erradicado, pero se arrepiente dándole una pizca de fuerza al recordar algo de su infancia, como fue su mascota. Pero es en este momento donde no decide acabar con esta parte de él. Nos damos cuenta de esto justo en el momento donde pide una llamada. Que no nos falte el flashback de Danger, donde se nos muestra que el pensamiento de rebeldía venía desde hace tiempo. First Love,
por Suga. Hay varias maneras en las que Dios nos deja solos y varias para guiarnos de nuevo a nosotros. Esta fue la manera que dio conmigo en ese tiempo. Observamos cómo Suga toma las riendas de la historia tocando fondo y cegado por su rabia. Toma una piedra y genera daños a un local donde parece ser una tienda de música cerrada. Suga entra sin importarle nada. Comenzando a tocar el piano sin ánimo alguno, comienza a escuchar la melodía de Begin a través de un silbido del video de Jungkook. Quiero explicar muy bien qué es lo que sucede aquí, por qué Pepito se confunde al escuchar el silbido de lo que fue algo que pasó en el primer corto. Podemos asociarlo con que una parte de él que en algún momento existió en un principio, una parte de Pepito buena que en algún momento existió en un principio, le está llamando y le está diciendo: no, coño de tu madre, no estás haciendo nada bien. También podemos asociarla con respecto a la historia, que es una llamada de Damian, este personaje. Hay mucha gente que asocia que el personaje de Damian, de Hermann Hayes, no es exactamente un personaje real, porque dice que una vez que ya se terminó su misión ahí, se va a ir para el coño y desaparecerá, pero él siempre estará allí. Damian, cuando vuelve de nuevo más adelante, no en su infancia, sino mucho más adelante, cuando él ya ha tocado fondo, él hace que Franz Kromer desaparezca. Así como así, desaparece. Por eso digo que todo es algo que pasa en la mente de nuestro personaje. Y ya lo vamos a seguir viendo que sigue pasando en la mente de nuestro personaje. Podemos asociar esta como una llamada de Damian hacia Emil cuando estaba perdido en el mundo oscuro porque una parte de él quería salir de allí. Vemos la escena de Suga siendo casi atropellado por un vehículo en busca de la procedencia de esta melodía. En este momento es donde aparece la frase: ¿qué habría pasado si hubiese tomado un camino diferente? Se ve una mancha de sangre justo a su lado, lo cual nos hace creer que la parte pura de él, la parte bonita, la parte que les estaba llamando, la parte que de su infancia que él tenía, ha muerto. Porque en ese momento está dudando de si tomó el camino correcto. Pepito está dudando si tomó el camino correcto. También genera una relación con lo que Jungkook veía acerca del accidente, porque él sabía lo que sucedería, entre comillas, ¿no? Estaba pensando, gracias a sus pesadillas, que algo así le podría ocurrir. Suga vuelve a la tienda y ve el piano arder gracias a que el auto fue atropellado contra la tienda. Algo que le apasiona a nuestro personaje en este instante, que como pudo ser representado con el piano, ya no le daban ganas de seguir intentándolo. Podemos ver que cuando dice qué hubiese pasado si hubiese tomado un camino diferente, se nota que él mismo fue el precursor para que este accidente pasara accidente. Entonces algo que amaba lo destruyó él. Esto también podemos asociarlo de otra manera, que él ha sido salvado por ese silbido, que él ha sido salvado por ese llamado. 5. Reflection por Rat Monster. El otro reino chocaba con nuestra casa. Era completamente diferente, una estruendosa combinación de horror, intriga, incluyendo mataderos y prisiones, borrachos y ruidosas pescaderas, vacas pariendo, caballos hundiéndose hasta la muerte, historias de robos, asesinatos y suicidios. La primera imagen que se nos muestra de Rat Monster es encerrado en un vagón de tren, que de manera muy interesante se parece mucho al vagón de tren de Ron. Dentro, Rat Monster posee el mismo dibujo que Jungkook metió en el sobre de alas de Begin, pero Rat Monster no parece muy contento de verlo. Le hace recordar a quien se suponía que era él en un principio cuando era un niño. También vemos la misma imagen del pájaro volando, haciendo referencia a que recuerda a lo que en un principio era su niñez. Al instante vemos cómo Danger comienza a tomar más sentido en estos videos. Rat Monster se tatúa como en dicho video y el tatuaje es el dibujo del pájaro. Pepito guardó en un sobre con alas, que es el mismo que tiene Pepito del futuro, que es representado por Rat Monster en ese instante, un dibujo. Este dibujo le hace referencia a lo que fue Pepito en su infancia, y Rat Monster al conseguirlo, o Pepito del futuro al conseguirlo, le hace recordar en lo que él fue en un momento cuando era pequeño, tanto así que para no olvidar quién era exactamente o lo que representaba ese dibujo o lo que para él representaba ese dibujo de pequeño, se lo tatúa en el brazo. Acto seguido, Rat Monster quema el dibujo, echa las cenizas en su bebida y se la toma, como dejando el pasado atrás. Al hacer esto se desmaya, comienza a soñar y aparece la frase: ¿a quién ves en el espejo?, haciendo una referencia a la canción de No More Dreams, con el objetivo de reconocer que él ha cambiado. Los brazos de Rat Monster comienzan a llenarse de colores. Cabe resaltar que los colores son parecidos a las pinturas del joven Jungkook, del joven Pepito, como si el tatuaje se fundiese con él. Seguidamente vemos frases tachadas. Algunas se pueden leer como: si odias a alguien, odias una parte de él en ti. Al despertarse se ve una frase en el espejo que dice: necesitamos sobrevivir. En este punto de la historia sabemos que nuestro personaje
que en este punto es representado por Rat Monster, reflexiona sobre lo que ha hecho y se tatúa un recuerdo de lo que él era antes para no olvidar de dónde viene. La frase "necesitamos sobrevivir" es una referencia a que debe sobrevivir en este proceso de crecimiento por el cual está pasando. Se levanta y se ve en el espejo reflejados como él se estudia detenidamente. Tapa sus oídos al escuchar un sonido de cómo los vidrios se rompen alrededor de él, dando a entender que se ha quebrado su reflejo, como se ve él, lo cual no soporta cómo se ve él. Al quitarse las manos de los oídos, escucha un teléfono, una llamada de ayuda, o por lo menos así me gusta decirle, como pasó con Suga, una llamada que proviene desde algo inalcanzable. Así lo intente, es completamente imposible. Al cansarse y alejarse la imagen, se ve que la cabina dice "mentiroso", dándole a entender que le mintió a su yo joven, al Pepito joven. Mama, por J-Hope, con un rostro parecido al de su hijo, eterno, por el que no pasan años, y lleno de fuerza interior. La hermosa mujer sonrió con dignidad, su mirada era satisfactoria, su saludo un regreso al hogar. En silencio extendí mis manos hacia ella. Observamos a J-Hope encerrado en lo que parece ser un manicomio, dando una pequeña referencia a que se encuentra en un estado de cambio, pero al revés. Alguien observa desde afuera, anotando unos datos del paciente o de Pepito, que podemos observar que sucede con él. Posee síndrome de Munchausen. El síndrome de Munchausen consiste en hacerse pasar por un enfermo cuando realmente no estás enfermo. El cerebro le hace pensar al cuerpo que posee o que padece de síntomas que realmente no existen, solo para ser tratado como uno. También vemos que el paciente está ansioso e irritable. Cuando se va, se despierta. Aquí confirmamos que nuestro personaje, representado por Jimmy, esta vez está luchando con el dualismo, pero ahora para bien. Pasando por un dualismo que ya lo vimos pasar, pero esta vez es para bien. Para mal lo vimos en el segundo tráiler live con Jimmy. Sale el montón de pastillas, pero J-Hope posee una mirada distante al frente. Toma una, se la traga y vemos un flashback de cómo una de las pastillas del frasco de Jimmy sale, ya que como vimos anteriormente, las pastillas servían para que el personaje dejase de soñar. Esta cantidad exorbitante de pastillas da a entender que nuestro personaje ya llegó a su tope, pero que el remedio para que salga de sus sueños, para que salga de su sufrimiento donde él estaba, sigue siendo el mismo. Pero ahora, a voluntad propia de él, toma una pastilla y vemos una escena en donde sale una de las pastillas del frasco del principio donde vimos con Lai, con Jimmy, reconociendo así que sí le ayudan las pastillas. En este momento empieza la locura, las paredes manchadas de pintura, el espacio ya no está tan iluminado y las pastillas tiradas juntos con las plumas apareciendo. En ese momento, J-Hope mira a su lado y durante un breve instante se ve una imagen en la pared donde mira. Él toca las paredes manchándose con la pintura mezclada con plumas, pero no le gusta. Le vemos de pie en medio de la habitación y varias formas salen a su alrededor, una de esas con un montón de ojos haciendo referencia a que se siente observado, seguramente por su estado mental afectado por todo lo que se está pasando. Como es de entender, no le agrada estar encerrado dentro de esas condiciones y lucha por escapar, lucha por salir del dualismo de que está pasando. Al final su cuerpo no puede más y cae al suelo. Al despertar todo está tranquilo y la puerta abierta. Se asoma y ve la imagen del bosque del mundo oscuro. Se pasa frente al cuadro y lo observa, dándonos las mismas imágenes que nos da Jimmy al final del live, pareciendo que está en el mismo lugar, en casa, en el mundo de la luz. Nos fijamos que uno de los brazos está lleno de pintura, igual al dibujo de Begin, el mismo brazo. Cuando nos muestra la frase "el cielo es azul", está brillando. Está tranquilo y su sufrimiento se ha acabado. El sufrimiento de Pepito se acaba. De su bolsillo saca un chocolate y le da un mordisco. Esto es otra referencia al libro, ya que en él a Sinclair se le da un chocolate antes de dormir si se ha portado bien durante el día. Es decir, que en este momento ya nuestro personaje ha cambiado para bien. La imagen de este cambia y se nos muestra el mismo dibujo reflejado en el ojo de Junko en Stigma, el de la mujer que abraza a su hijo. En una esquina leemos Eva, otra referencia al libro, ya que Eva era la inspiración de las pinturas de Emil, algo que le ayudaba a desahogar todo su sufrimiento. Awake, de Jim. Finalizamos con Jim. El pájaro rompe el cascarón. El huevo es el mundo. Quien quiere nacer tiene que romper el mundo. El pájaro vuela hacia Dios. El nombre de Dios es Abraxas. Se creía que Abraxas era el nombre de un dios que representaba el bien y el mal. El bien y el mal. El mundo oscuro, el mundo de la oscuridad. Fuera de casa, dentro de casa. Un dios y una deidad adorada representada del fuego. Lo primero que vemos es a Jim solo en un salón. En la mesa hay un bote de pastillas que recuerdan a J-Hope, pero también una fotografía. Entonces vemos que frente a él, en el plato, hay una manzana
como la de Lai. En su oído, un audífono que se quita cuando este parece comenzar a fallar, como una interpretación de que ya nuestro personaje es maduro y las influencias sobre él no funcionan. Él toma la manzana que está en el plato y considera nuevamente comerla, pero no lo hace, la deja caer, haciendo referencia a que no caería en todo lo que pasó, que parece haber sido ocasionado por la manzana. Una representación en la tentación. Y te preguntarás, ¿cómo es posible que llegaste a esta idea de la tentación con respecto a la manzana? Porque fue lo primero que hizo a nuestro personaje caer en todo lo que sucedió al comer la manzana, y lo vemos en Lai con Jimin, de que al morder la manzana se corrompe todo y se vuelve mierda. Sin embargo, ¿por qué idea de la tentación? No solamente eso, también es una representación de lo que pasó con Adán y Eva en la historia de la creación de los 7 días de Dios. Ustedes saben, cristianismo saca una cámara de fotos rosa, hace una fotografía de flores frente a él, sobre la mesa. Justo al hacerlo, las velas del lado se apagan y la sala donde se encuentran empiezan a oscurecerse. En ese momento se nos muestra un espejo con la frase: tienes que sobrevivir. A estas alturas ya notamos una enorme diferencia entre los videos anteriores. Este no posee interminables fondos negros o blancos, parece un escenario real. Jim camina desganado por el pasillo y entra al dormitorio. Una vez dentro, mira hacia atrás y las puertas se cierran solas contra él. Vemos cómo se siente en su cama encendiendo y apagando un encendedor. Toma 6 pétalos, los coloca en el piso y los quema, haciendo una clara referencia en cómo él erradica los últimos 6 capítulos de su vida de nuestro personaje. O sea, Pepito acaba de quemar su pasado, o sea, acaba de superar su pasado. Lo vemos encogido en la cama mientras todo le da vueltas y parece sufrir. Entre la decoración de un dormitorio vemos cosas realmente curiosas: el cuadro de Begin, un armario encerrado con cadenas como la cabina de Reflection, el cuadro de Mama, el piano de First Love. Su ojo se enfoca y un pájaro se ve cruzar tras una ventana que abre para ver el paisaje detrás de ella. Ahora que cae en cuenta en la realidad, al mirar detrás de la ventana no vemos un paisaje que represente al mal o las malas influencias, vemos el propio reflejo de él, y esta vez es completamente puro y real. Algo parece llegar al exterior de su casa antes de que se nos muestre la frase: lloramos, reímos y fue hermoso. Jin mira hacia atrás y camina por el pasillo, el cual están las paredes empapeladas con la imagen de Abraxas, y quien, recordemos, es un dios que antes se conocía como un dualista del bien y del mal. Vemos el cuadro de la representación de Junko y al final vemos 6 fotografías en el suelo, las cuales representan los recuerdos de lo ocurrido, ya superados porque ya fueron quemados, cada uno representado como las etapas que sufrió nuestro personaje, ahora representados por Jimin, que él ya logró aprender de cada una de ellas. El espejo representa a Rat Monster, el cuadro a J-Hope, la manzana a Jimin, el piano a Suga, el cuadro a Jungkook y finalmente las marcas de la puerta a V. Ya después de esto, Jim sale al pasillo y sale al mundo real con su propio criterio, sin tentaciones de nada, sin dejar que él sea completamente malo o completamente bueno, sino teniendo un poco de las dos. Me estás diciendo que todo lo que sucedió fue mentira, fue un sueño, fue algo que él se inventó con el síndrome de Munchausen, fue algo que sucedió en su cabeza, y todos los videos demás que tenían un fondo interminable parecían un sueño. Todo lo que sucedió fue una representación de capítulos de su vida que ocurrieron, pero lo que estábamos viendo no era una representación de su realidad, sino una representación de lo que él interpretaba. Era una interpretación de lo que él pensaba, de cómo él veía, cómo él lo veía. Sin embargo, no era exactamente como pasó de esa manera, pero lo que nosotros vimos fue una interpretación de lo que él, de la manera en que él lo veía, en la que Pepito lo veía. El 25 de septiembre del 2016, Boy Meets Evil fue lanzado gracias a la Beat Hit, junto con una sesión de fotos que representaba más o menos el concepto del álbum. Sin embargo, tampoco voy a ponerme a hablar de ello porque sería más hablar de lo mismo. El 10 de octubre, el grupo dio una conferencia de prensa para la publicación del álbum, y al serles preguntados del nuevo concepto de este y su significado, el líder de la banda explicó: entre más difícil una tentación es de resistirla, más la vas a pensar y más la vas a vacilar. Esa incertidumbre es parte del proceso de crecer. Y aquí podemos entender de qué trata Blood, Sweat and Tears, el video o MV que hicieron. Presten atención, Blood, Sweat and Tears es una canción que muestra cómo uno piensa, elige y crece. Aquí nos dice en pequeñas palabras que el proceso de ser tentado por el lado oscuro es muy real, por ser tentado por algo que piensas que no debes hacer.
pero uno elige y piensa para poder crecer. El simbolismo de las alas son representaciones del crecimiento. Aishuga añade: la canción se basa en la determinación optimista de usar nuestras alas para volar lejos, incluso encontrándonos con tentaciones de la vida. Blood, Sweat and Tears está metido en este concepto, pero de una manera más directa. La canción habla de seguir adelante, de conseguir lo que tú quieres con sangre, sudor y lágrimas. Así de sencillo, pero teniendo las tentaciones de que siempre vas a estar pensando de dos lados, desde el bueno y del malo, y que uno tiene que tener su propio criterio para poder crecer y seguir adelante. Y nos lo representan también con mucho concepto audiovisual, mucha arte. Podemos ver a Jimin al frente de una pintura entre una guerra entre ángeles y demonios. Esta pintura se llama La caída de los ángeles rebeldes, por el autor Pierre Bruegel el Viejo, en el año 1562. A lo largo del video se ve que observa que Jimin con los ojos tapados. Esto se referencia a Wings Delay, ya que vive en una mentira. Una mentira. Ven que exactamente el síndrome de Munchausen tiene relación con lo de la mentira. No fue exactamente algo que pasó como lo vemos nosotros, como lo ve el personaje. Los ojos tapados representan no ver la realidad, sino ver solamente su perspectiva. Vamos a ver otra cosa interesante. V le tapa los ojos a Jin, lo que hace que se enfoque en la estatua. Algo irreal. En ese momento, cuando ves a la estatua, que es super what the fuck, ves a una ilusión y hace una representación de un ángel caído. Todas aquí en esta escena hacen una representación de la última cena. Se puede apreciar que ellos toman de ese grial, haciendo una representación del Santo Grial, el cual fue la última copa que bebió Jesucristo en la última cena junto con sus dos apóstoles, los cuales tomaban un vino que era dulce, pero en esta escena vemos como el vino es envenenado por un veneno amargo. Y pasamos por otra parte en donde en la letra se dice: el dulce se vuelve amargo. Esto es una aceptación de que las cosas no solamente pueden ser perfectas, sino que se tienen que conseguir, que no solamente llegan a ser dulces todos, sino terminan siendo amarga el proceso, termina siendo muy amargo el proceso. Otro pequeño dato interesante es cuando Jimin le hacen quitarse las vendas de sus ojos. El destaparse los ojos significa ver la realidad, el verde significa la naturaleza o la esperanza, y la lágrima un sufrimiento o despojo. Esto da la conclusión que le hacen ver la realidad, ver la naturaleza de la esperanza de lo que sucede. Sin embargo, la lágrima es un sufrimiento de que al ver la realidad ve que no todo es perfecto. Otro detalle que podemos resaltar muy bien a lo largo del video es la cara de Jim rota, porque cuando se rompe representa que deja de ser quien es y se rompe su inocencia, como haciendo una referencia de que cuando era pequeño se quebró esa parte del inocente. Más referencias al libro, más referencias a los cortos. Y el hecho de que siempre haya humo alrededor significa liberación, y eso es lo que habla Blood, Sweat and Tears como tal, relacionado con todo este concepto. Durante el show de Be Live, organizado el 9 de octubre, los miembros discutieron sus propios solos de álbum, con Jungkook explicando que su solo Begin trata acerca de su viaje a Seúl y el conocer a los miembros de BTS. V reveló que su solo Stigma describe una canción de género neo soul. J-Hope describió su solo Mama como inolvidable, ya que se trata acerca de las emociones que vivía de pequeño con su madre. Awake también fue la primera experiencia de co-composición de Jim, pero no habló mucho de ello. Brad Monster reveló que la 14ª canción, 2-3, Still Wishing There Will Be Better Days, fue la primera canción fan-made del grupo, o la primera canción que le hicieron directamente a las fans. A ver, ¿qué podemos descubrir de todo eso? Wings cuenta la historia de crecimiento y reflexión, de caer, cambiar y seguir adelante a través de muchos fallos y tentaciones a cosas de las cuales tal vez nos podamos arrepentir en algún momento, pero que nos servirán de aprendizaje para poder abrir nuestras alas y volar, dándonos pie a la empatía contando una historia de muchas metáforas y citas literarias, como ellos, unos seres humanos, han pasado por un proceso de crecimiento similar como se demuestra en la novela de Nemean por Herman Hayes, un proceso por el cual podemos pasar todos. Chao. Espero haberlo explicado bien. Mi cabeza está tipo... Muchísimas gracias por ver. Dale like si te ha gustado y cuéntame qué otros análisis de videos, de álbumes, de conceptos puedo comenzar a hacer. No olvides suscribirte si quieres más contenido de este tipo para saber qué esconden los artistas de nuestra actualidad. Bye bye bye.